Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estoy nuevamente. Esta vez con una versión nueva de Unreal, en este caso la versión 4.24. No es la última, hay más nuevas. Pero bueno, decidí instalar esta, que es la anterior a la última. Así que decidí adoptar la 4.24 en vez de la última, que si se fijan acá, verán que la última para instalar es la 4.25. ¿Sí? Esta versión tiene algunos cambios, o sea, tiene unas cuantas cosas nuevas que las vamos a ir viendo a medida que el curso avance. Por el momento, lo que quiero que veamos en este video, ¿sí? Voy a hacer un clic en iniciar el motor para que arranque. Básicamente son algunos tips o algunos trucos que les quiero mostrar o enseñar con respecto a la hora de trabajar con SketchUp, por ejemplo, y Unreal. Fíjense que la ventana esta que están viendo de por sí es nueva, no es la que solían ver ustedes siempre, ¿sí? Es muy parecida a la anterior, pero no es exactamente igual, como aparece ahora. Yo voy a poner que voy a generar un proyecto nuevo de arquitectura, ingeniería y construcción. Vamos a poner que siguiente. Tenemos la opción de arrancar con un proyecto en blanco o arrancar con un template de arquitectura o un template un poco más avanzado que ya tiene navegación por realidad virtual y otras cosas más avanzadas. Por el momento, con el conocimiento que nosotros tenemos, vamos a arrancar con un proyecto en blanco, sencillito. Le vamos a decir que no quiero contenido de inicio y que no quiero tampoco ray tracing, o sea que no quiero absolutamente nada de estas dos opciones. ¿Sí? ¿Dónde va a tirar el proyecto? O sea, ¿dónde va a tirar? Y como siempre que le pongamos un nombre. Entonces, crear proyecto. ¿Sí? Crear proyecto y se lanza y arrancamos así este nuevo proyecto. Mientras que el proyecto se abre o se lanza, yo les voy a venir a mostrar básicamente un dibujo de SketchUp muy, pero muy sencillo. Y lo que quiero que vean o presten atención de lo que va a tratar este video, básicamente es de qué es lo que nos conviene hacer o cómo nos conviene traer un dibujo de SketchUp, un 3D, dentro de Unreal. Yo ya toqué este tema antes, pero voy a dar otros tips. Vayamos por partes, dijo Jack. Lo primero y lo más importante creo que es que deben recordar que pueden apoyarse con los layers para generar layers acá en SketchUp y que cuando lo lleven con DataSmith dentro de Unreal, estos layers también van a existir dentro de Unreal y los van a poder activar o desactivar para su beneficio. Es una cosa muy importante. Otra cosa súper importante es la forma en la cual ustedes construyen su modelo 3D. Ustedes recuerden que básicamente dentro de lo que es Unreal, el sistema que tienen para trabajar con Unreal, sobre todo en el área de arquitectura, tiene que ver con el cálculo de los lightmaps. ¿Sí? Cuando ustedes usan luces estáticas o estacionarias, ustedes siempre están recurriendo entonces a la generación de lightmap. Y estos lightmaps se generan entonces apoyándose en los canales del mapeo UV. SketchUp no tiene una herramienta propia para controlar el mapeo UV o no de forma profesional como lo puede tener 3D Studio Max. Entonces, es doblemente importante el hecho de que cuando ustedes generen el modelo en 3 dimensiones, antes de llevarlo a Unreal, ustedes lo limpien y lo pulan de forma tal de que se les haga la vida más sencilla. ¿Qué tienen que tener en cuenta entonces a la hora de hacer esto? ¿Cómo limpian el modelo para llevarlo a Unreal? La mejor herramienta que tenemos y la más importante es la creación de grupos o componentes dentro de SketchUp. ¿Cómo debemos crear estos grupos o estos componentes? Bueno, ya creo que lo había dicho en otro video. Primero que nada debemos darle un nombre. Si ustedes se fijan acá en el outliner, ¿sí? Todos estos componentes se van a transformar en Static Mesh, por lo tanto les pongo SM adelante y luego el nombre de la parte o la pieza que estoy llevando. Cada componente, cada Static Mesh, cada uno de estos, yo no puedo dejarlos con el material por defecto que trae SketchUp. Es la primera cosa que tengo que tener en cuenta, porque si yo los dejo con el material que viene por defecto en SketchUp, cuando yo importe el modelo completo, va a haber un solo material por defecto, o sea, va a existir dentro de Unreal un material que va a ser material por defecto.
y ese material va a estar ubicado en todos los lugares donde yo me olvidé de colocar un material. Así que, si en algún momento a mí se me ocurre cambiar ese material por defecto, por ejemplo, a color rojo, todos los lugares donde estaba aplicado ese material se van a poner de color rojo. Así que es sumamente importante que yo no tenga en ninguna parte, y mucho menos si es en un lugar visible, un material por defecto. Esa es la primera cosa que tengo que tener en cuenta. La segunda cosa que tengo que tener en cuenta es que cada uno de estos componentes, cuando llegue adentro de Unreal, va a ser descompuesto en un mapeado V que va a estar tomado por cómo yo le apliqué a este componente su material o su color, y ese mapeado V va a ser tenido en cuenta para generar el light map. Por tanto, es importante que yo entienda cómo me estoy llevando esa geometría, qué complejidad tiene ese componente que estoy llevando yo a Unreal. ¿Qué cantidad de caras tiene ese componente? ¿Qué tamaño tiene ese componente? Porque el tamaño del componente y la cantidad de caras va a determinar el tamaño del light map que estoy generando dentro de Unreal. Y no es lo mismo tener light map, ¿sí? O tener un mapeo V de 512 por 512 o de 256 por 256 que de 4000 y pico por 4000 y pico. ¿Se entiende? Asimismo la resolución. Ustedes ya vieron en un video anterior que los lightmap, cada uno de estos componentes, cuando son llevados dentro de Unreal, yo puedo seleccionarlos a cada uno y ajustar la resolución que yo quiero darle a ese mapa para que cuanta más resolución tenga, mejor se vea entonces el cálculo de la iluminación y la sombra sobre ese componente. Pero no es cuestión de subirle a todo el mundo la resolución, porque cuanto más resolución tienen esos mapas, más lentos son los cálculos de iluminación. Así que el truco acá está en que todos los mapas tengan la cantidad necesaria de resolución y no más, y que todos los mapas tengan más o menos el mismo tamaño. Que no haya un mapa, por ejemplo, compuesto por muros, que sean los muros de toda la casa, de la planta baja, de la planta alta, de todos los muros existentes en esta propiedad, sean parte de un solo light map. Es preferible que yo separe, si la casa es muy grande, en cocina, comedor y un baño, un componente, una habitación, el garage y otra cosa, otro componente. Y arriba 2 habitaciones y un baño, un componente, y 2 habitaciones con el baño en suite, otro componente. Por decir una cosa, en vez de llevarme en un solo componente los muros de toda esa vivienda. Porque si yo hago eso, si yo me llevo los muros de toda esa vivienda como una sola cosa, yo acá tengo por ejemplo un componente que se llame SM muros, y están todos los muros de toda la propiedad en ese componente, lo estoy obligando entonces a Unreal a tener que generar un light map, vaya a saber Dios de qué tamaño para poder meter todo eso adentro, y aparte una serie de materiales, por ahí tiene 10 materiales, porque esos muros, según si es la pieza de los chicos, está con una textura, si es la pieza de los grandes tiene otra, si es el comedor tiene otra, si es la cocina tiene otra. Entonces lo estoy obligando a generar un light map con un mapeo V mucho más complejo, donde yo voy a perder el control del tamaño, y de tener un problema, de tener cualquier tipo de problema, un problema de sangrado, de cualquier problema con la luz o con las sombras, voy a tener que exportar por completo o rehacer por completo todo ese tema de los muros. No lo tengo en piezas más chicas. Otro dato importante a tener en cuenta es que el mapeo V no se superponga, o sea, que no haya una cara por encima de otra cara. Entonces, nosotros tenemos que llevar los objetos. Yo le voy a hacer doble clic acá. Si se fijan, esto vendría a ser, por decirlo de alguna forma, el techo de la casa. Pero si yo lo miro desde abajo, el techo de la casa en realidad acá no tiene nada, ¿sí? O sea, no tiene absolutamente nada aquí dentro. ¿Por qué? Porque el techo de la casa en realidad no es este. Yo voy a poner H para ocultarlo, sino este. Esto es lo que yo voy a ver de adentro de la vivienda.
Y está invertido porque yo en teoría lo voy a estar mirando desde adentro. Así que yo la parte que tengo que ver es específicamente desde adentro tengo que ver la cara que es positiva. Y la cara negativa nunca la tengo que ver porque no tendría forma de verla dentro de un real. El muro exterior, exactamente igual. Si yo le hago doble clic para aislarlo, fíjense que el muro exterior es propiamente dicho un cascarón. Pero esto no es lo que yo voy a ver desde el interior. Lo que yo voy a ver desde el interior, esto lo voy a ocultar, y esto también lo voy a ocultar. Lo que yo voy a ver del interior es esto. Esto es lo que yo voy a ver del interior. ¿Sí? Esto, por ejemplo, esta parte, ¿sí? Yo no la voy a ver. ¿Sí? En ningún momento voy a ver esta parte dentro de, el interior. ¿Sí? Tampoco la voy a ver desde el exterior. Si yo hago Shift H, ¿sí? Fíjense que esa parte yo no la voy a ver ni del interior ni del exterior. Entonces sería una parte que yo podría sacar para evitar llevar caras que no tienen sentido, caras que Unreal las va a tener en cuenta, ¿sí? Recuerden ustedes que Unreal va a agarrar toda la geometría que nosotros le llevemos, y todo esto lo va a separar en piezas y le va a aplicar los line map, y cuando haga los cálculos, cada una de estas caras las va a calcular. Así que si yo esto lo puedo sacar, lo tengo que sacar. Todo lo que no se va a ver y no va a ser parte de la escena, lo tengo que sacar. Entonces ahí me quedo básicamente con esos muros, ¿sí? Eso es lo único que estoy llevando ahí. Con respecto al piso, pasa exactamente lo mismo. Yo el piso, tengo este único plano como piso. Y esto es simplemente un cascarón que está por afuera. Si yo le hago doble clic, fíjense que esta cara acá no está, porque no necesita estar esta cara, ¿sí? El que va a ser de piso es este, ¿sí? O sea, el piso es simplemente un plano que yo tengo apuntando hacia el lado que a mí me interesa que se vea el piso. Si ustedes en Unreal están iluminando un interior, esta técnica, esto que yo les estoy mostrando acá, de poder aislar los cascarones exteriores, como esto que yo acabo de hacer de acá, que saqué, fíjense, yo estoy sacando estas paredes. Yo, al poder, dentro de Unreal, imagínense que no estoy en SketchUp, sino que estoy en Unreal. Yo al poder controlar si quiero o no quiero ver estos cascarones, esto, la parte exterior. Yo supónganse que estoy en Unreal y en Unreal agarro y digo que quiero ocultar los muros exteriores. Saco toda la parte de muros exteriores y fíjense que lo que yo estoy viendo acá son caras azules. Esto que yo estoy viendo acá como caras azules son caras invertidas adentro de Unreal. Quiere decir que yo acá, si yo estuviera, en vez de en SketchUp, estuviera en Unreal, yo en este momento estaría viendo el interior de esta habitación. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve ver el interior de la habitación? Bueno, yo les digo esto. Si yo lo que quiero hacer son la iluminación del interior, y me interesa ver qué pasa en el interior de la vivienda, ¿no sería bueno que yo estando desde acá afuera, o sea, desde afuera de la habitación, yo pueda ver cómo se ilumina toda la habitación estando desde afuera? Bueno, yo si esto fuera Unreal, lo podría ver, porque Unreal, estas caras que están invertidas frente a la cámara, las tendría en cuenta como algo que no existe. Y Unreal me estaría dejando ver en este momento, ¿sí? Me estaría dejando ver esto de esta forma. Yo estaría viendo en Unreal, la vista que yo tendría en Unreal en este momento sería, perdón, esto tampoco estaría. O sea, como la estoy viendo invertida, esta cara tampoco se vería. Así que yo estaría viendo en Unreal en este momento esto. Estaría viendo cómo se comporta la luz sobre esta pared, cómo se comporta la luz acá sobre esta pared y cómo se comporta sobre todo este piso, estando aquí afuera. Voy a hacer control Z. ¿Eso por qué es? Porque específicamente yo dejé la posibilidad de aislar todo el cascarón, de poder quitarlo, ¿sí? De un plumazo, sacando esta capa, poder básicamente ver, estando desde afuera, todas las caras invertidas. Quiere decir que yo podría orbitar alrededor del modelo de Unreal, ¿sí? Si estuviera en Unreal, y mientras estoy haciendo esto, estoy viendo cómo se está comportando la luz en todo el interior que estoy queriendo iluminar. ¿Qué otra cosa no tenemos que hacer en Unreal? Lo que no tenemos que hacer en Unreal es dejar nunca caras que se estén intersectando y que no se van a ver. Por ejemplo, si yo tengo acá, imagínense que esta es la pared de una cocina y yo tengo acá un mueble,
¿sí? Yo tengo acá un mueble, ¿sí? Y yo este mueble lo dejo, esto es un componente, ¿sí? Lo transformo en un componente y pongo SM mueble. Y yo dejo esto así, así como está. Acá tengo dos problemas. Por un lado tengo el problema que ustedes ya saben de que la cara que está acá atrás, o sea, esta cara, está en conflicto con esta cara, ¿sí? Con esta cara grande. O sea, eso sería vendría a ser como si fuera un conflicto de intereses con el mapeado V. La máquina no sabría qué me tiene que mostrar. Si me tiene que mostrar la cara grande o la cara chica de este objeto que está atrás. Y me daría un error de un mapeo V. Entonces ustedes agarran y dicen, no, Marco dijo que esto no se puede permitir. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a entrar acá y voy a eliminar esta cara. Esta cara la voy a eliminar, ya está. Ahí está, lo arreglé. No tengo más el conflicto de interés entre este objeto y este objeto. Perfecto. Hasta ahí tienen razón. Pero acá hay un segundo problema que ustedes no están viendo. Cuando el programa genera los line map y calcula la iluminación, la luz que, digamos, va sobre este plano, la máquina, supónganse que aplica luz, ¿sí? Que aplica luz, y aplica luz desde este punto hasta este punto. Supónganse que esta cara va completamente en luz, ¿sí? O sea, esta cara va completamente iluminada y queda blanca. Y supónganse de que este mueble, esta cara que tiene acá, no es blanca, es negra o es de otro color. En esos momentos donde se intersectan dos caras, ¿sí? Una cara que tiene un comportamiento de luz con otra cara que tiene otro comportamiento completamente diferente de luz, se producen a veces los llamados sangrados o color bleeding, sangrados. La máquina no sabe, ¿sí? O no nos permite ver correctamente qué es lo que pasa con la luz entre esta cara que está continuando aquí adentro de este objeto y esta cara que se está cortando en este objeto. O incluso, puede ser peor, incluso esta cara, por ahí por un error nuestro que no nos dimos cuenta, la dejamos más larga de lo que corresponde y se está metiendo, sin que nosotros nos demos cuenta, está así, se está metiendo dentro de este otro volumen. Y lo que sucede es que cuando la máquina genera los line map y le aplica acá la textura con la iluminación, no tiene en cuenta que la iluminación termina acá, sino que aplica la iluminación y las sombras a todas estas dos caras. Y eso es lo que se termina transformando después en esos problemas que vemos de sangrado de luz dentro de un real. Si a ustedes les pasa esto, la forma de arreglarlo en SketchUp es muy sencilla y es no solamente quitando la cara, sino cortando también esta geometría, ¿sí? En la intersección de estos dos volúmenes. Por ejemplo, yo puedo entrar acá, ¿sí? Seleccionar la cara y poner intersectar con el modelo. Y esta cara la tengo que eliminar. Si yo hago esto y salgo, ahora sí que acá no hay manera. La máquina tiene bien claro hasta dónde llega esta cara, esto y esto. Tiene bien claro que esto y esto son dos cosas diferentes. Otra cosa que pueden hacer, si no quieren recortar la figura, es separar la figura. Si ustedes la separan de la pared, ¿sí? Y no recortan ni la cara de atrás ni esta cara, está bien, pero esto quizás presenta menos problemas que lo que estaba recién cuando estaba pegado a la pared. En Unreal se recomienda que los modelizados que son llevados a Unreal, de SketchUp, de 3D Studio Max o de la plataforma que sean, estén compuestos por un cierto grosor o thickness. En inglés le suelen decir thickness. O sea, lo que nosotros tenemos que llevar no es básicamente un plano. O sea, nosotros no tenemos que llevar un plano de esta forma. Nosotros siempre tenemos que llevar de alguna forma esto con un cierto grosor. Nadie dice que lo tengamos que llevar juntos. Yo puedo llevarme esta parte por un lado y toda la otra parte por el otro. Pero lo ideal es que
nunca estén los planos sueltos. O sea, que el plano con la otra geometría siempre formen como si fuera un grosor. Una estructura como de muro, no de papel. ¿Sí? Ahora, si es un objeto cerrado, si yo hago un florero, por ejemplo, tengo un florero, ¿sí? Imagínense que esto fuera un florero. ¿Sí? Este objeto estaría cerrado si está de esta forma, si esto fuera un florero. Ahora, si yo le saco esta cara, esto ya no sería un objeto cerrado, ya no sería un florero. Y esto es lo que no tenemos que llevar a Unreal, porque en este caso dejaríamos de ver estas dos caras. ¿Cómo lo tendríamos que llevar a Unreal? Tendríamos que aplicarle un thickness. ¿Qué sería un thickness? Que tenga una suerte de cara, por más finita que sea, que yo tenga una suerte de cara. Entonces ahí yo estoy viendo todas las caras positivas, esto tiene un grosor y no tendría ningún problema. Por eso se dice que todos los modelos que van, entonces, otra vez, a Unreal, tienen que tener de alguna forma un grosor, un thickness. Por otro lado, yo acá adentro tengo oculto contenido. El contenido son estos componentes. Ustedes saben que cualquier componente que yo lleve dentro de Unreal, si la máquina detecta que se repite una geometría, sea un componente o sea un grupo, Unreal va a agarrar y va a tomar solo una de estas y lo que va a hacer es generar copias dentro de Unreal para especificar las siguientes. O sea, haría algo parecido a lo que sería un componente dentro de Unreal, con la diferencia de que no replican su comportamiento como lo hacen en SketchUp. Si nosotros tenemos una casa, ¿sí? Una casa. Y vamos a tener que hacer un interior, o varios renders del interior, o hacer todo una suerte de caminata por todo el interior de una vivienda. Y la vivienda la tenemos totalmente amueblada, porque tenemos que mostrarla con todos los muebles y con todo lo que va dentro de la vivienda. Es una buena idea que la exportación que nosotros hacemos a Unreal la hagamos en 2 pasos. Y que aparte tengamos separado el contenido, toda la decoración interior, de básicamente lo que vendría a ser los muros y la parte física de la vivienda. Porque nosotros en Unreal, ustedes saben que la forma que tiene Unreal de trabajar es que nosotros, cuando hagamos el cálculo de la iluminación, el cálculo de los light maps, Unreal va a calcular cada una de estas static mesh, por única vez, y que después no nos vuelve a hacer más, a no ser que nosotros modifiquemos algún parámetro o movamos algún objeto, como ustedes ya saben dentro de lo que es Unreal. No es lo mismo calcularlos con los muros y toda la decoración interior que simplemente calcularlos con solamente los muros. ¿Y qué es lo primero que se hace en cualquier programa de render? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, una vez que nosotros ya tenemos el modelo terminado, totalmente modelizado y totalmente texturizado. ¿Qué es la primera cosa que se hace? La primera cosa que se hace es ver el tema de la iluminación. Entonces, la iluminación en Unreal está atada a los light maps. Los light maps están atados a la geometría. Cuanta más geometría yo tenga, el cálculo de la iluminación va a ser más largo. Si a mí lo que me interesa es establecer la iluminación en la escena, y yo lo que quiero es ganar tiempo, lo que tengo que hacer es llevarme una escena limpia, sin nada de contenido, con la menor cantidad de geometría posible, para que cuando yo haga el cálculo de la iluminación, ya sea en preview o ya sea en una calidad superior, hasta que yo logre la iluminación que yo quiero, hasta que yo logre ajustar la iluminación a como a mí me gusta, yo esos cálculos los haga en el menor tiempo posible. ¿Sí? Una vez que yo logré balancear la iluminación, que tengo una buena iluminación directa, una buena iluminación indirecta, puede calcular la iluminación global, y tengo la iluminación que yo quiero dentro de Unreal, entonces ahí yo me vengo y me exporto todo el contenido, ¿sí? Con DataSmith adentro de Unreal. Al hacer esto, yo voy a estar obligado a hacer un nuevo bake. O sea, voy a estar obligado a volver a calcular la iluminación, porque la iluminación ahora va a tener que tener en cuenta todo el contenido y va a tener que pintar o hacer el cálculo de los line map y pintar cada una de esas cosas que yo acabo de incorporar a Unreal. Pero lo que yo ya gané es que yo la iluminación ya la tengo configurada. Y la configuré mucho más rápido porque la configuré con una escena que pesaba una décima parte de lo que pesaba la escena completa.
Esto fue más teórico que otra cosa. Yo sé que las teorías a ustedes no les gustan, pero créanme que esto tiene importancia y que les va a hacer ahorrar un montón, pero un montón de tiempo. Recuerden, por favor, suscribirse si no están suscritos. Recuerden, por favor, comentar bajo estos videos o agradecer. Dejar el comentario que quieran dejar, pero dejar algún comentario bajo el video. Recuerden dar a conocer este material, compartir este material en sus redes sociales, dar un like al video si les pareció que el video es interesante o que habla de alguna cosa que sea importante, y darle un clic a la campanita para que cuando yo largue un nuevo video, ustedes no se lo pierdan. Esta es mi escena de SketchUp. Está toda amueblada, toda esta historia. Si yo vengo acá ahora y le digo que me reconstruya las luces con toda esta geometría, va a tardar, según la calidad que yo le ponga, según si le configuro producción y demás, una eternidad en calcularme todo esto por la calidad de los materiales y por todo lo que la escena involucra. Si en cambio yo tengo una escena limpia, si yo traigo esta misma escena, me la traigo limpia. Yo tengo esta escena. Tengo la escena básicamente con las paredes, alguna que otro detalle, puede ser la alfombra o lo que fuera, pero vacía. Y yo lo que quiero hacer es ajustar la iluminación. Y yo hago los cálculos de esta escena. Por más que la tenga en producción o en la calidad más alta, esta escena, como no está vacía, yo voy a poder ajustar la iluminación muchísimo más rápido. Y voy a poder ver si tiene manchas, si no tiene manchas, si queda bien el ambient occlusion, si las superficies de contacto están bien, si la cantidad de luz está bien. Todo esto lo hago con una escena entonces limpia. Una vez que yo terminé de hacer los ajustes de la iluminación y yo ya tengo configurada la iluminación como corresponde, entonces me vengo y me importo nuevamente una escena con DataSmith, pero esta vez la importo completa. O simplemente me importo la escena completa de SketchUp, pero separo en layers, ¿sí? Separo en layers las cosas de forma tal de que yo pueda habilitar o deshabilitar toda la decoración del interior con una capa. Y si se fijan, yo voy a poner acá que me le seleccione todos los actores que están dentro de decoración. Yo tengo tildado acá que no los renderice, ¿sí? Que no calcule las sombras, cast shadow, que no las calcule cuando hace los cálculos de la iluminación, y que en el render no sean visibles. Por eso no los veo. Pero si yo le pongo esto, que sea visible, ¿sí? Y activo la capa, entonces tengo todo el interior. Ahora, otra vez, yo no quiero que cuando haga los cálculos de la iluminación, la máquina tenga que calcular todo esto que está acá. Por eso es que lo pongo en una capa, y por eso es que le quito, que no quiero que calcule las sombras. No, le digo, Line Mask, no quiero que me calcules las sombras de estos artefactos y no quiero que sean visibles en el render. Entonces trabajo mucho más tranquilo, de forma muy fluida, hago todos los cálculos de la iluminación. Si se fijan, yo acá me puedo venir, por ejemplo, a Light Only, ¿sí? Esta es la iluminación, y si se fijan, no se tiene en cuenta, ¿sí? Este cálculo de la iluminación no tuvo en cuenta los muebles, porque si hubiera tenido en cuenta los muebles, yo tendría que ver acá la sombra de los muebles. Y en este caso yo no estoy viendo la sombra de los muebles. Quiere decir que cuando yo hice los cálculos de la iluminación de esta escena, lo único que se tuvo en cuenta es lo que estoy viendo en este momento. Ahora, es importante notar con que ustedes acá apaguen la capa, solamente apagando la capa, ustedes no van a lograr aislar los cálculos de la iluminación. Ustedes, además de apagar la capa, o sea, además de la capa tenerla apagada, lo que tienen que hacer es botón derecho, seleccionar los actores y fijarse que no reciban sombras y fijarse que no sean render visibles, ¿sí? En el render. Y luego ahí hacer los cálculos de la iluminación y ajustar toda la iluminación. ¿Se entendió? Con eso van a ganar un tiempo increíble a la hora de setear su render. Porque ustedes lo que están haciendo es setear la salida de su render. ¿Sí? Los veo en el siguiente video. Chau, chau.